soy Victoria Vivancos, catedrática del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universitat Politécnica de Valencia. Soy la directora de la cátedra UNESCO Fòrum Universitat i Patrimonio. Un museo universitario básicamente se define como aquel museo cuya titularidad es una universidad. Es decir, la universidad es la que se encarga de gestionar y de llevar adelante todas las colecciones que conforman ese museo. En España, en actualidad, son pocos los museos universitarios, no llegan a una veintena. Sin embargo, en estos últimos años y con el respaldo de ICOM, poco a poco somos cada vez más los que nos vamos conformando como tal. Los museos universitarios se crean gracias a la aportación de los profesores e investigadores de la universidad. Estamos cansados de ver dentro de nuestros cajones, en nuestros archivos, en los laboratorios, gran cantidad de acervos que de una manera ordenada y estructurada pueden a medio largo plazo llegar a formar y a conformar una colección. Así es como todas las colecciones y a posteriori los museos poco a poco se van creando dentro del ámbito de una universidad. La universidad tiene como uno de sus pilares fundamentales la difusión del conocimiento a la sociedad. Y dentro de este pilar, la difusión de sus bienes culturales y de todo aquello que se genera, todo el conocimiento que se está generando dentro de las propias universidades, pues una parte importante la hace a través de estas colecciones y de estos museos que quedan abiertos a la sociedad, para que todo el mundo pueda tener acceso a ese conocimiento. Muchos de los recursos con los que cuentan estos museos y las colecciones que albergan están al servicio de la sociedad, de los ciudadanos, de los investigadores, de los propios alumnos. Es más, es una herramienta formativa de la cual hacemos uso los profesores para formar a nuestros estudiantes. Colecciones variopintas, colecciones que pueden ser pues, de ciencias naturales, de arte, de tecnología. Yo creo que merece la pena apostar por el cuidado, la conservación de todo este patrimonio. Un patrimonio bastante desconocido, porque muchas veces está guardado en almacenes y no sale a la luz, y por ello es la responsabilidad que tenemos los responsables de estas colecciones de, primero, mantenerlas, conservarlas y sacarlas a la luz, para que la sociedad pueda disfrutar de las mismas. Nosotros aquí en la Universidad Politécnica de Valencia contamos con diferentes colecciones y diferentes museos. Los museos evidentemente son de titularidad universitaria, pero han sido calificados por la autoridad competente, que en este caso es la Generalitat Valenciana. ¿Esto a qué nos compromete? Nos compromete a que tiene que ser un espacio abierto y accesible, es decir, que pueda venir una persona de fuera, un estudiante, un investigador, público en general, y se le tiene que facilitar el acceso tanto a las salas como a las instalaciones, normalmente de manera controlada y bajo una supervisión de los conservadores o de las personas que tutelen esa colección. No es fácil la gestión de un patrimonio con estas características. ¿Por qué? Porque la gobernanza es la que va a dictar las maneras de utilizar y poner en valor el patrimonio de los museos. La gobernanza de cada universidad, a través de sus normas de régimen interno, son las que van a dictaminar cómo podemos y cómo vamos a abordar la conservación de estos bienes culturales. No es fácil porque no es la labor primera de una universidad, pero sí que normalmente se suelen destinar suficientes recursos como para llevar adelante una colección o varias colecciones dentro de las universidades. Hay universidades de mucho prestigio, como Harvard, que tienen colecciones importantísimas recabadas a lo largo de sus varios cientos de años de existencia, que han ayudado a que la sociedad en general mejore a través de esos conocimientos. Las universidades españolas no es tanto este esfuerzo que estamos haciendo, no por falta de ganas, sino por una falta de recursos. Todo tiene un límite, pero yo creo que pasito a pasito vamos alcanzando nuestras metas con respecto a la conservación del patrimonio universitario. Hola, soy Susana Martín Rey, soy directora de Fondo Arte y Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Mi labor es pues, supervisar y gestionar lo que son todos los fondos de la Universitat Politécnica de Valencia, fondos artísticos y patrimoniales. También supervisar pues, la coordinación de equipos que pues, conservan las piezas y todas las tareas de difusión, que es muy importante, de todos los fondos que tenemos en la universidad, tanto artísticos como los 4 museos universitarios que la conforman. El Fondo de Arte y Patrimonio de la Universitat Politécnica de Valencia es un vasto e importante conjunto artístico y museográfico. Está conformado por casi 4.000 piezas, entre pintura, escultura, obra gráfica, y además está conformado también por 4 museos universitarios, que son el Museo de Telecomunicaciones, el Museo del Juguete, el Museo de Informática, de la Escuela de Informática, y el Museo del Campus Escultòric. Además de esta gran cantidad de obras que alberga cada museo y ya la propia colección, entra en juego otro factor que es la gran mezcla y heterogeneidad de materiales que tenemos, entonces eso complica un poquito más su conservación, y luego pues las dimensiones de cada pieza y el uso para el que van destinadas. Tenemos, como he comentado, desde piezas artísticas propiamente, como se entienden, a locomotoras, que también forman parte de nuestro patrimonio industrial, o incluso conservamos y pues, también se utiliza en difusión un tórculo que bueno, pues, está constatado que fue empleado por Goya en sus estampaciones. Entonces, digamos que no son únicamente piezas artísticas, sino que se tratan de piezas complejas que en muchos casos además están destinadas pues, para la enseñanza, para el uso, y eso también entra en juego otro factor importante en estas colecciones, ¿no? Digamos que Fondo de Arte y Patrimonio son 3 pilares fundamentales. Por una parte está la gestión de la colección, y es muy importante pues, tener bien catalogadas todas las piezas, tener una base de datos potente que las tenga localizadas y sepamos en todo momento dónde están. Tenemos que entender que la Universitat Politécnica está distribuida, tenemos 3 campus y las piezas están distribuidas en esos 3 campus. Eso también complica un poquito más las labores de gestión y de conservación de la colección. Entonces digamos que ahí tendríamos ya un pilar importante que es la gestión. Luego, por otra parte, estaría la difusión de la colección. No sirve de nada que tengamos 4.000 obras y estén guardadas en un almacén. Justamente la colección artística y patrimonial de la universidad es una colección viva, está continuamente en movimiento, en préstamo. Nos solicitan muchísimo las obras, aparte de que porque muchas de ellas ya son conocidas y conocen nuestro catálogo, es porque tenemos un catálogo en abierto que se puede consultar y entonces esa difusión también ha facilitado que se conozcan mucho más nuestros fondos y sean solicitados. Entonces las piezas están continuamente en préstamo, están en movimiento, que es lo interesante. Y luego ya el tercer puntal sería el de conservación. Es fundamental que este patrimonio y este legado continúe. La colección pues fue gestada a finales de los 80, principios de los 90, entre el 89 y año 90, entonces ha ido increciendo. Cada vez son más piezas y las que se incorporan tanto a la propia colección artística como a las piezas que se incorporan a los museos. Y entonces ahí es donde entramos en ese juego de la conservación tan complejo, como pueden ser que en muchos casos, como he comentado, se trata de piezas que están destinadas al uso, tienen un uso docente, un uso investigativo y luego pues la mezcolanza que hay de materiales, ¿no? También. Entonces es complicado poder llegar a establecer ese equilibrio conservativo que precisa cada colección o cada museo, pero bueno, estamos en una universidad, estamos en un centro de investigación y centros educativos, entonces de una forma interdisciplinar se puede desarrollar todas estas labores sin ningún tipo de problema. Pues en cuanto a las principales estrategias conservativas, están muy vinculadas a la gestión de la colección, ¿no? Digamos que está todo muy hilado, no se pueden parcelar las tareas o las labores que desarrollamos en el Fondo de Arte y Patrimonio. Fue fundamental cuando el área comenzó su rodaje y se empezó a construir, digamos, un poco todo lo que es la red que tenemos ahora mismo de bases de datos relacionales donde tenemos referidas todas las obras. Fue muy importante eso, saber
exactamente cuántas piezas teníamos, dónde está cada pieza, dónde está ubicada, porque las obras no las tenemos todas guardadas en un almacén, como a lo mejor ocurre en muchos museos o en otras colecciones, sino que las obras, si no están en préstamo en el exterior, en la mayoría de los casos están en préstamo en los servicios de aquí de la Universitat Politécnica de Valencia. Entonces era un factor muy importante el tener muy bien geolocalizadas cada pieza para evitar la diseminación de piezas, la pérdida, etc. Entonces, una de las primeras labores que se hicieron en cuanto a gestión fue tener controlado en todo momento dónde estaba cada pieza, geolocalizadas, y luego además también las que se iban incorporando al almacén. Tenemos todo el almacén también informatizado con todas las estanterías perfectamente sigladas y numeradas para saber en todo momento, cuando nos solicitan una obra, en qué estantería del almacén, en qué puesto de la estantería tenemos ubicada esa pieza. Las estrategias concretas del Plan de Conservación Preventiva del MUCAES estriban sobre todo en intentar conjugar y coordinar digamos, el entorno universitario en el que están inmersas las piezas. No hay que olvidar que es un museo, pero estamos en la universidad, es una universidad. El entorno universitario en el que están, el entorno exterior en el que están, por ejemplo, el campus escultórico, el museo de campus escultórico, es un museo abierto, ese es el eslogan del museo, museo abierto, museo al aire libre. Entonces, es muy complicado eso, el intentar mantener conservativamente bien las piezas, porque están en un jardín que necesita riegos, que necesita abono. Hay que establecer bastantes diálogos pues, con todo el personal de jardinería, explicarles que tengan cuidado con las piezas, cuando tienen que establecer podas, etc. Después es un conjunto escultórico que justamente lo que invita es a ser tocado, a ser disfrutado, sin llegar a tener supervisión de que no se ejerzan actos vandálicos, por supuesto, pero no podemos evitar que la gente toque las piezas o que incluso pues, se apoyen en ellas porque están en su entorno, ¿no? Entonces es un poco complicado a veces poder establecer parámetros conservativos estrictos porque el entorno es diferente. Con carácter preventivo, en cuanto a conservación preventiva y control de plagas, la universidad tiene establecidos sus fases de control de plagas, desde luego. Entonces entran también dentro el entorno, ¿no?, de los jardines, los que están ubicadas, por ejemplo, las obras de MUCAES, pero independientemente de esto, nosotros también llevamos nuestro control, ¿no? Vamos supervisando. Semanalmente distribuimos el campus escultórico, por ejemplo, lo distribuimos en sectores. Hay un conservador en el área que está destinado ex professo para supervisar el control del estado de conservación de las piezas y entonces va observando eso, en qué estado se encuentran, o si tenemos algún problema de plagas o de ataque de algún tipo de insecto en alguna de las piezas, independientemente, ya digo, de que, claro, estamos bajo el amparo de ese control también de plagas propio de la universidad. Conservativamente también, independientemente de que, claro, son obras que están en el exterior y bueno, pues pueden ser, al formar parte de jardines, pues pueden ser afectadas por agua, etcétera. Nosotros también vamos realizando supervisiones continuadas de cómo están, por ejemplo, las pátinas de protección de algunas de las piezas, que nos interesan, por supuesto, que estén bien protegidas para que la corrosión no ejerza un problema añadido. Tenemos que tener en cuenta que estamos muy cerca, muy próximos del mar, estamos a menos de 2 kilómetros del mar, con una avenida de Tarongers que puede y afecta también de alguna forma un poco negativa en cuanto a polución a nuestras piezas. Entonces, justamente Campus Escultóric lo tenemos bastante controlado precisamente por eso, porque somos conscientes de que es un campus abierto, un museo al aire libre y que hay que tener controlado. Cuando las piezas se prestan, por ejemplo, como he comentado, las obras no están guardadas en almacén y no se difunden, sino que al revés, están totalmente libres en préstamo. Cuando se prestan en los servicios de aquí de la universidad, independientemente de que estén bajo el paraguas conservativo del edificio, del entorno en el que vayan a estar expuestas, nosotros también ejercemos supervisión sobre estas. Desde luego damos una serie de consejos fundamentales, más que consejos, son premisas a cumplir en cuanto a radiación ultravioleta, o que se evite, por supuestísimo, que estén cercanas de zonas de fuentes de calor. Se tienen que evitar una serie de conceptos básicos conservativos, si no la pieza no se presta.